Confirmados los dos primeros casos de coronavirus en Castilla y León, uno en Segovia y otro en Valladolid. Se trata de un joven que había viajado a Italia y un ingeniero iraní. Ambos están hospitalizados. ¿Qué tal? Buenas noches. Acabamos de conocer que Castilla y León se suma a la lista de casos de coronavirus. En las puertas del Hospital Río Ortega de Valladolid está nuestra compañera Olivia Guillén. ¿Qué se sabe? Pues hace apenas una hora, desde la Consejería de Sanidad confirmaban que el iraní de 32 años ha dado positivo en la prueba de coronavirus. Se encuentra ingresado aquí en el Hospital Río Ortega, donde ha sido alojado en una de las habitaciones de aislamiento. Más adelante intentaremos conectar con nuestros compañeros de Segovia, donde hay un joven iraní que también está ingresado en ese hospital. Seguimos. El presidente de la Junta y el delegado del Gobierno discrepan en el pago del IVA a la comunidad y en la VAT única. Solo coinciden en agilizar las infraestructuras y la defensa de los fondos de la PAC. Esas son las imágenes de la primera visita institucional del nuevo delegado del Gobierno con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. El alto precio de las tierras agrícolas impide a muchos jóvenes dedicarse al campo y los que lo consiguen tienen que alquilarlas en lugar de comprarlas. Hoy les contamos un ejemplo. Castilla y León sigue siendo de las comunidades líderes en donaciones. Hoy, en el Día Mundial del Trasplante, hablamos con donantes y trasplantados. Mañana tendremos ambiente primaveral con cielos despejados y temperaturas de 18 o 20 grados por la tarde. Pero eso sí, el sábado vuelve el invierno, estamos en febrero. Llegará la borrasca Jorge, que nos dejará lluvia y nieve en zonas de montaña y frío. Se trata de un chico joven, 18 años, en la ciudad de Segovia. Este chico ha ingresado ayer por la tarde en el hospital de Segovia, se le tomaron muestras y esta tarde nos han comunicado desde el Centro Nacional de Microbiología que ha sido positivo para coronavirus. En el caso del chico iraní, pues también ha dado positivo. Entonces, pues lo mismo que les estoy comentando, iniciaremos también el estudio de contacto de los compañeros de la empresa. Así confirmaba hace apenas una hora la directora general de Salud Pública de la Junta de Castilla y León los dos casos de coronavirus en Castilla y León, los primeros en la comunidad. Volvemos ahora sí a Segovia. Daniel Martín, se trata de un estudiante universitario que había estado en Italia. Aquí mismo se le detectaron los primeros síntomas. En el Hospital Río Ortega de Valladolid está también Olivia Guillén. ¿Quién es esta persona y qué hacía en Valladolid? Pues se trata de un ingeniero iraní de 32 años que llegó el lunes a Valladolid con otras 4 personas. Esta mañana estaban de visita en la empresa Cidaut, en el Parque Tecnológico de Boecillo. Empezó a encontrarse mal y hasta allí se trasladó una ambulancia para traerle hasta el Hospital Río Ortega. Aquí le han realizado las pruebas y ha dado positivo en coronavirus. Permanece ingresado en una de las habitaciones de aislamiento. Desde la Consejería de Sanidad nos recordaban la importancia de llamar al número habilitado y de no acudir directamente a urgencias como se ha hecho en este caso. Ahora se activará el protocolo y se empezará a hacer un estudio de contactos con las personas que han podido estar en su entorno. Seguiremos muy pendientes de ambos casos. A los dos casos confirmados en Castilla y León hay que sumar los del resto de España. Ya son 23 los afectados por el virus en España. En Tenerife se va a permitir salir del hotel en cuarentena a 130 clientes. Todos habían llegado después de que se trasladara al hospital a los 4 pacientes que han dado positivos en el análisis. De este hotel, con alrededor de 700 huéspedes en cuarentena, podrán salir 130 clientes, mientras los viajeros que llegaban a Bilbao procedentes de Milán han mandado un mensaje de tranquilidad. La situación es tranquilísima. Son los medios de comunicaciones que difunden preocupación. Yo me siento genial, he estado haciendo vida normal. La realidad es que los casos confirmados aumentan y ya han aparecido pacientes que se han infectado en nuestro país. En Madrid, los dos nuevos positivos no habían estado en Italia. Ya sí que sabemos que ellos no han viajado, pero a saber si han podido tener alguna relación con algún caso. Tampoco había viajado en las últimas semanas un hombre de 62 años que ya se sabe que está infectado con el COVID-19 en Sevilla. Pero obviamente una transmisión a partir de asintomáticos puede generar casos que no se controlen.
Y eso obviamente nos tiene que preocupar. En Valencia, el primer afectado era un periodista que había viajado a Milán la semana pasada, pero ya hay más. 2 casos positivos se encuentran en el Hospital General de Valencia, ambos son varones y se tratan de casos secundarios, es decir, que se ha detectado la presencia de coronavirus por contacto con el paciente ingresado en el clínico. Además, 5 españoles que han sido repatriados de Wuhan han llegado hoy a nuestro país. Aunque no tienen síntomas, han sido ingresados directamente en el Hospital Gómez Ulla. Aquí permanecerán 14 días en cuarentena. Como decíamos, en el caso de Valladolid hay una persona ingresada en el Hospital Río Ortega que había estado esta mañana en el Parque Tecnológico de Boecillo, visitando la fábrica, la empresa Cidaut. Queremos saber el periplo de este joven iraní. Ahí está Lidia Corral. Lidia Corral, ¿qué nos cuentas? ¿Cuál es el ambiente que se vive ahora mismo en el Parque Tecnológico? Sí, porque buenas noches. Recordemos que llegó el lunes a Valladolid junto a otras 4 personas de nacionalidad iraní. Han estado de visita en esta planta de Cidaut en el Parque Tecnológico de Boecillo y a primera hora de la mañana presentaba unos primeros síntomas. Se activó a la ambulancia que lo trasladó al Río Ortega de Valladolid. Allí ya se sabe, ha dado positivo en coronavirus y ahora aquí en el Centro Tecnológico de Boecillo cumplen aislamiento voluntario 13 personas a la espera de saber cuáles van a ser los siguientes pasos a dar para el protocolo. 13 personas siguen aisladas en el Parque Tecnológico de Boecillo. El miedo al coronavirus, desde luego, también está llegando al sector empresarial. Las empresas de la comunidad están empezando a tomar medidas para prevenir contagios entre sus trabajadores. El empleo, de momento, no está en riesgo, aunque puede verse afectado en las próximas semanas si continúa el retraso en el suministro. Las empresas se preparan ante el coronavirus. Iveco Valladolid, con un 40% de importaciones procedentes de Italia, ha colgado en el tablón una serie de medidas para prevenirlo. En otras, como Naturgy, Michelin y GSK Aranda, han limitado los viajes y los imprescindibles necesitan autorización. Y no hay ningún motivo de alarma y de momento no vamos a activar ningún protocolo. Y bueno, pues las empresas, si tienen alguna duda al respecto, pues que se pongan en contacto con su servicio de prevención. El sector más afectado es el textil. Realmente China es la fábrica del mundo, fabrica para todo el planeta y por lo tanto la paralización de muchísimas fábricas, pues obviamente ya está teniendo los efectos de falta de stock. También el tecnológico Microsoft no cree que cumpla objetivos este año y Fujitsu ha abierto un expediente de regulación de empleo. En Castilla y León, más allá de algunas consultas, no se ha solicitado ninguno. De momento no hay puesto en marcha ni ningún ERTE ni ningún ERE por este motivo. Uno de nuestros sectores más exportadores ha visto un cambio de tendencia. Por ejemplo, en China, pues el consumo principalmente en restauración está reduciéndose, pero al mismo tiempo está aumentando las ventas online. Amazon, uno de los gigantes de la venta digital, podría sufrir próximamente el parón de vendedores externos. Y en Salamanca la psicosis por el coronavirus ha llegado al hospital clínico. Se ha detectado la desaparición de un gran número de mascarillas de manera inexplicable y la dirección ha decidido tomar medidas. Todas las mascarillas pasan a estar custodiadas bajo llave para evitar posibles robos por parte de algunos pacientes. También se hace un llamamiento a la responsabilidad al personal sanitario para que no haga acopio de este material. Desde las administraciones insiste estos días en lanzar un mensaje de calma, de tranquilidad, en no alarmarse ante posibles síntomas. La Junta recuerda además que hay un teléfono habilitado para resolver dudas al que hay que llamar antes de ir a urgencias para no colapsar el sistema sanitario. No hay en este momento ninguna razón para la alarma. Es una enfermedad nueva, pero es una enfermedad que tiene la mortalidad aproximada de una gripe, de la misma gripe que pasamos todos los años. Que la gente no se desplace a los centros sanitarios cuando tenga síntomas sin haber llamado previamente a este teléfono. Teléfono 900-222-000 es el mismo teléfono que habíamos utilizado para la campaña de la gripe. Está funcionando muy bien. Nunca lo habíamos hablado y yo pienso que por su forma de ser ella hubiese querido. Es revivirles unas circunstancias que de otra manera pues unos podían fallecer y otros podíamos tener un tratamiento eterno, crónico, para toda la vida.
Cada vez son más las familias que deciden donar los órganos de sus familiares fallecidos. Es un gesto solidario que ayuda a salvar la vida de muchas personas. Hoy hemos querido escuchar a quienes donan y también a quienes reciben. El fallecimiento repentino de un ser querido supone una gran conmoción para la familia, algo que le ocurrió a Ana hace 2 años. Pero lo que nunca se imaginó es que su madre, con más de 80 años, podía ser donante de órganos. Yo no conocía en profundidad el tema de las donaciones, pero bueno, siempre te imaginas pues, que un donante joven es mejor, y yo no me lo esperaba. A pesar de que en su casa nunca se había hablado sobre este gesto, ella y su familia no dudaron en dar su consentimiento. Nunca lo habíamos hablado y yo pienso que por su forma de ser, ella hubiese querido. Una pérdida que se convirtió en una esperanza, ya que para Ana la donación fue como un regalo, una acción que llegó a alargar o incluso salvar la vida de una persona. Otra oportunidad es lo que siente Antonio. Hace 2 años una llamada del hospital le comunicaba que había un riñón compatible. La suerte de que me dijeron pues, que a los pocos minutos pues, ya empezaba a funcionar el riñón. Asegura estar muy agradecido, su mensaje es claro. Es revivirles unas circunstancias que de otra manera pues unos podían fallecer y otros podíamos tener un tratamiento eterno, crónico, para toda la vida. Como él, 122 personas el pasado año recibieron un órgano de un donante del Hospital Universitario de Burgos. Vivir en el campo de Gómara, en Soria, es sinónimo de tener menos riesgo a morir. Según el Atlas Nacional de Mortalidad en España, el infarto de miocardio y el cáncer de estómago son las principales causas de fallecimiento en esta provincia. Un exhaustivo estudio sitúa al campo de Gómara como la zona con menor riesgo de toda Soria. Las localidades de menos de 1000 habitantes tienen un riesgo de mortalidad más bajo que las zonas urbanas, salvo muerte por osteoporosis y fracturas en mujeres o accidentes de tráfico. En Gómara, factores como la despoblación o la falta de industria contaminante ayudan a situarse como la comarca soriana con menos riesgo. Que es muy sano, el aire aquí, la naturaleza es más sana que en otros sitios. Y yo pienso que es el vivir tranquilo en los pueblos. Y aquí no hay contaminación de ningún tipo, entonces... Y todo a pesar de que la contaminación de Madrid afecta a provincias colindantes como la de Soria. Los días de la boina, de los días de inversión térmica que afecta a Madrid, afecta a todas las provincias circundantes, a toda Guadalajara y al sur de la provincia. La zona de Medinaceli y Berlanga de Duero se llegaba a encontrar índices de contaminación importantes con partículas, que todo esto puede incidir en la esperanza de vida. Pese a todo, Soria puede presumir de registrar la esperanza de vida más alta de mujeres en todo el mundo, con 87,6 años. El Tribunal Superior de Justicia está deliberando los recursos presentados por la defensa y la acusación del caso Arandina. 3 magistrados estudian desde esta mañana los recursos presentados y con los que unos pretenden que los exjugadores sean absueltos y los otros que se ratifique la sentencia. Recordamos que los 3 exfutbolistas fueron condenados a 38 años de prisión al ser considerados culpables de agresión sexual a una menor de 15 años. En Valladolid, el caso del hombre que murió acuchillado en su vivienda en Parquesol se ha cerrado, pero la madre del fallecido pide que se reabra. Defiende que todavía quedan dudas para certificar si se trató o no de un suicidio. ¿Hasta qué punto una persona puede lesionarse hasta clavarse un cuchillo de cocina de dimensiones considerables prácticamente hasta el mango? Pues bueno, son dudas. ¿Hasta qué punto si hay una actuación o cualquier hecho violento, no llamo al 112 en vez de llamar al 016. Son dudas que posiblemente se resuelvan y nos encaminen a la solución. La Policía Nacional ha detenido a 15 personas en 9 provincias españolas por poseer y distribuir material pornográfico infantil a través de las redes sociales. Uno de los detenidos llegó a pagar hasta 300 euros por archivos en los que aparecían bebés que eran agredidos sexualmente. Además de los 15 detenidos, hay otras 6 personas imputadas. Un avión militar se ha estrellado frente a la costa de La Manga, en Murcia. Ha ocurrido a primera hora de la tarde cuando la patrulla Águila estaba haciendo un ensayo. El Ejército del Aire ya ha confirmado que se han encontrado restos del avión y que el piloto no ha podido
eyectarse. El fallecido tenía más de 2.000 horas de vuelo. Este es ya el tercer accidente en los últimos meses de una aeronave de la Academia General del Aire. Primera reunión institucional entre el presidente de la Junta y el nuevo delegado del Gobierno. Ambos han comparecido ante los medios tras su encuentro, que se ha prolongado más de una hora. Leticia Sánchez, ¿algún avance con el tema del IVA, principal choque ahora mismo con el Gobierno? Pues no, ningún avance en ese sentido. El delegado del Gobierno ha reiterado que ahora mismo no existe ningún título legal habilitante para poder transferir esta cantidad, pero que de todas formas trasladará al Ejecutivo Central la intención de la Junta de buscar en este asunto una solución dialogada. Mañueco ha reiterado que están dispuestos a llegar hasta donde haga falta. Por su parte, Javier Izquierdo ha enmarcado esta reunión, ha dicho que es la foto de la normalidad institucional y quiere trabajar de forma especial con la consejera de Familia para desarrollar el pacto contra la violencia de género. A la espera de la visita que Pedro Sánchez ha dicho hará por todas las comunidades autónomas, el diálogo con el Ejecutivo Central pasa por su delegado. Puesta a disposición desde el diálogo, desde el entendimiento. Aquí esta es la foto de la normalidad institucional y creo que es una foto muy positiva. Primera toma de contacto sin entrar en asuntos en detalle, aunque Mañueco le ha recordado la necesaria reforma del modelo de financiación, los desafíos demográficos o la negociación de la PAC. El presidente ha ofrecido apoyo de la Junta e Izquierdo ha pedido lo mismo del PP. Porque evidentemente la posición del Parlamento Europeo va a ser determinante el papel que puedan jugar socialdemócratas y populares europeos. Desencuentro sobre el requerimiento del IVA. No hay título habilitante para cobrar una deuda, pues es complicado. Y en la prueba única para la EBAU. Creo que ese sistema único es el que garantiza de la mejor manera posible la igualdad. Pues no a todos nuestros hijos les hacen los mismos exámenes, ni en el mismo instituto, ni los mismos profesores. Y coincidencia en que las infraestructuras tienen un objetivo. Que es generar oportunidades. No pensemos estrictamente en las infraestructuras como un fin en sí mismo, sino como una herramienta. A esta reunión seguirán de momento otras con el consejero de Fomento para la Coordinación en Protección Civil y con la consejera de Familia para desarrollar de forma eficaz el pacto contra la violencia de género. Las movilizaciones de los empleados públicos que reclaman la puesta en marcha de las 35 horas semanales ha sido muy desigual en las diferentes capitales. Solo 3.000 han salido a la calle contra lo que dicen es un engaño de la Junta. Protestas minoritarias en Soria o Segovia, la más numerosa en Valladolid, donde los empleados públicos han recordado que no solo salen a la calle por las 35 horas, sino también por las subidas salariales pendientes y el desarrollo de la carrera profesional. Los sindicatos denuncian que desde noviembre intenta sin éxito sentarse a negociar con la Junta. La Junta está en una situación económica catastrófica y eso es lo que no quiere reconocer y por eso no cumple los acuerdos que tiene con sus empleados. No lo cumple porque no le da la gana, porque tendrá sus problemas internos, porque son 2 gobiernos o 3, no lo sé. Vamos a tener empleados públicos de primera y de segunda, empleados públicos con una carrera profesional, que son los docentes que les hacen elegir entre carrera profesional y sesenios, que nada tiene que ver. Desde la Junta, desde el Gobierno regional, su portavoz mantiene que mientras no terminen las elecciones sindicales no se va a avanzar en ninguna de estas peticiones. Las mesas de negociación siguen abiertas, saben que estamos en un periodo de elecciones sindicales y yo estoy casi seguro que una vez que pase este periodo avanzaremos rápidamente. Ciudadanos se ha desmarcado hoy del Partido Popular y se ha aliado con PSOE y Podemos en la Comisión de las Eólicas. Los 3 grupos han acordado una lista de 25 comparecientes, entre los que se encuentra el presidente de la Junta y exconsejeros como Pilar del Olmo o María Jesús Ruiz. También algunos imputados como Rafael Delgado o Begoña Hernández. El Partido Popular denuncia que este paso supone un cambio en las reglas internas y ha pedido un informe a los letrados de la Cámara. Mira que hay imputados, acusados, pues las propuestas de los grupos, ya verán, en esos 60, solo va a interesar si son del Partido Popular. Lo demás no interesa. Y lo vamos a comprobar. Por tanto, lo que estamos demostrando aquí no se trata de investigar. Lo que queremos realmente es montar esto en un circo mediático. El Partido Popular está intentando tachar de ilegalidad. Nosotros estamos más que convencidos que no solamente no es ilegal, sino que es lo más democrático. Por tanto, ¿cuál es el problema que tiene el dirigente del Partido Popular? Que se sepa la verdad. Lo que ha pasado hoy aquí
Es algo absolutamente conforme al reglamento. En la política local a veces se producen imágenes muy curiosas que difícilmente se pueden extrapolar a otros ámbitos. UPL, Vox e Izquierda Unida se unen a favor de la autonomía leonesa en el Ayuntamiento de La Robla, en León. Esta vez sí, los concejales del PSOE han seguido las directrices marcadas por la dirección socialista y con su mayoría absoluta han tumbado esta moción. 24 horas después de terminar la primera reunión entre Sánchez y Torra con sus respectivos equipos, seguimos analizando las reacciones. Desde el Gobierno y Esquerra Republicana se felicitan por lo que consideran un gran avance. Los populares anuncian que pedirán la comparecencia de Pedro Sánchez. Nadie le ha votado para esto. Nadie. Pues se comprometió en campaña a hacer todo lo contrario. Por tanto, estamos ante un fraude político. El diálogo cuesta mucho y creo que tanto el Gobierno del Estado como el Gobierno de la Generalitat están mostrando la voluntad necesaria. Ver gente diferente, hablando y dialogando y no amenazándose o encarcelándose, yo creo que ya es una buena noticia, ¿no? Una buena noticia para Esquerra que se ha convertido en otra buena noticia para el Gobierno. Hoy se ha votado el techo de gasto y la senda de déficit en el Congreso de los Diputados. Esquerra se ha abstenido, permitiendo así que los presupuestos generales del Estado den los primeros pasos. Por ello, yo animo desde el primer momento... La ministra de Hacienda se esforzaba en la tribuna por convencer a sus señorías. Si hoy rechazamos esta senda, la Seguridad Social tendría que reducir su capacidad de gasto, estarían diciendo no al incremento de las pensiones no contributivas o pensiones mínimas. Las miradas se centraban en la bancada de los independentistas. Su abstención se convertía en pieza clave. La reunión entre Sánchez y Torra allanaba el camino. No nos gusta su techo de gasto ni su senda de déficit, pero Esquerra Republicana hemos venido a Madrid a resolver un conflicto político. También Bildu se abstenía, pero Junts per Cat votaba en contra. El presidente del Gobierno Buenos días. eludía la valoración. Las cuentas permiten que la tramitación de los presupuestos para 2020 comience a andar. 164 votos a favor, 19 abstenciones y 150 votos en contra. Lo que significa, para que lo entendamos, es gasto, gasto y más gasto. Cuadren las cuentas y concedan a las matemáticas el derecho de existir. Decimos que no a avalar sus deudas de investidura. Durante el Pleno, además, la ministra Montero ha anunciado que el Gobierno reformará la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan destinar el superávit a luchar contra la despoblación y para el fomento del empleo. Pues el Partido Socialista avanza en los presupuestos y también en la estimación de votos, según el barómetro del CIS. La encuesta de febrero aumenta la ventaja de los socialistas sobre el PP hasta los 11 puntos. Unidas Podemos resiste como tercera fuerza por delante de Vox. Ciudadanos se mantiene en quinto lugar. En Castilla y León se invierte la tendencia nacional. El PSOE sigue como el primer partido, pero pierde un 3% de apoyo respecto al barómetro anterior. Las bolsas siguen contagiadas de coronavirus. El IBEX 35 ha llegado a perder más de un 4%, aunque al final ha conseguido reducir las pérdidas hasta el 3,5%. El petróleo sigue a la baja en 51 dólares el barril. Repasamos ahora otras noticias económicas del día. En 2019 las hipotecas crecieron un 2% en Castilla y León, mientras que en España lo hicieron casi un 3%. En total fueron 13.000 hipotecas, muy lejos de las casi 57.000 que se firmaron en 2006. Los precios han caído este mes de febrero una décima, sin embargo la caída es más pronunciada en tasa anuales de 3 décimas que dejan el IPC en el 0,8%. La causa principal está en el descenso del coste de los carburantes. Por primera vez hay más de 10 millones de líneas de fibra óptica en los hogares españoles, tras sumar en noviembre 130.000 nuevos usuarios. La portabilidad cayó en ese mes, tanto en telefonía fija como en móvil. El precio del terreno en la comunidad es muy diferente en función de su ubicación y de su uso. La milla de oro, desde luego, está en la Ribera del Duero. Una hectárea de viñedo puede superar los 20.000 euros. Le sigue el Páramo Leonés, donde una hectárea de regadío alcanza los 15.000. Y en tercer lugar, el secano, en el norte de Burgos, que cuesta casi el doble que en el resto de la comunidad.
Muchos jóvenes que quieren dedicarse a la agricultura tienen que hacer frente a estos precios desorbitados en el precio de la tierra. Castilla y León y Andalucía son las que más contribuyen a este aumento, una situación que obliga a muchos a tener que alquilar en lugar de comprar. Hemos hablado con uno de ellos. Cuando Gonzalo dio el paso para ser agricultor hace 2 años, se topó con un problema en la comarca de La Moraña. Aquí en secano, por esta zona, pues pueden pedir 5, 6, 7.000 euros por hectárea. En regadío pues puede ser perfectamente el doble. Con estas cifras a este joven agricultor no le salen las cuentas para poder comprar. Para la rentabilidad que deja esto no se pueden pagar los precios que se pagan. Gonzalo cultiva cereal, alfalfa, patata y remolacha roja en una parte de terreno arrendado. En Castilla y León el precio medio del alquiler está en 120 euros la hectárea de secano y 360 la de regadío. Un 20-25% de gastos se correspondan con el alquiler de la tierra. Gracias al alquiler y a la ayuda de la familia ha logrado reunir las hectáreas suficientes para recibir las ayudas de la Junta a la incorporación de jóvenes agricultores. Gracias a que ya mi padre contaba con la explotación, me cedió su parte de terreno. No tuve muchos problemas, pero alguien que quisiera empezar, como quien dice, de cero o viniera de otro sector o algo así, le sería imposible. Su caso se repite. En el 95% de las explotaciones, el terreno agrícola pasa de una generación a otra. El coste de la tierra está marcado por la cosecha, la rentabilidad del terreno y la escasez de oferta. Sin embargo, otro factor está disparando los precios. Las industrias agroalimentarias están buscando terreno para cultivar. La industria agroalimentaria es capaz de pagar hasta un 60% más de lo que es una renta que puede pagar un agricultor. Los agricultores tienen enfrente unos rivales fuertes a la hora de pujar por las parcelas en algunas provincias. Como Ávila, Salamanca y Segovia, que es la industria agroalimentaria la que se está metiendo pues para cultivos como pueden ser fresa, hortícolas como la zanahoria, la patata, el puerro. Los precios de los terrenos de uso agrícola no paran de subir. Hay poca oferta de terreno en venta y han llegado nuevos competidores, la industria de energías renovables. El negocio de la tierra ahora no está en la agricultura, sino en el sol. Podemos decir que los precios se han multiplicado en 9 y 10 veces. Hay poco terreno y muy cotizado. La instalación de las energías renovables está marcando los precios de venta y arrendamiento de las parcelas rústicas en algunos puntos de Castilla y León. La zona sur de Valladolid, que lo que se está involucrando mucho es el tema de la industria eléctrica, toda la zona de Medina del Campo, Tordesillas, Olmedo. En Castilla y León, solo 1 de cada 4 agricultores es propietario de la tierra que cultiva. Castilla y León es una de las comunidades que más festejos taurinos celebra a lo largo del año. Garantizar su seguridad es vital. Ayer mismo les mostrábamos una trágica cogida en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo. Los seguros y responsabilidades civiles con una de las cuestiones que tienen que abordar los ayuntamientos. Por eso, tanto a ellos como a otros sectores implicados, como el ganadero o los servicios médicos, se les está preguntando por las sugerencias para realizar un cambio normativo que podría estar listo este año. El cambio de autorización a declaración responsable, que eso les va a facilitar mucho a la hora de desarrollar el evento, y otro a la hora de la renovación de las plazas de toros portátiles, que va a ser único y que va a estar bajo la tutela de un profesional del ramo de la construcción, que va a ser o bien un arquitecto o bien un aparejador. Estamos en febrero, en pleno invierno, con temperaturas altas para estas fechas y vemos estas inusuales imágenes. Es una osa y su cría de 1 año alimentándose de bellotas y hierba. Son imágenes de la Fundación Oso Pardo recogidas en el área occidental de la Cordillera Cantábrica. Actualmente en la zona hay al menos 7 grupos familiares no hibernantes compuestos por osas acompañadas de sus crías de 2.º año. Esta familia se ha adelantado porque todavía buena parte de la población osera descansa a la espera de la llegada de la primavera. La batalla contra el plástico es una guerra a la que se suma cada vez más gente, pero que según los expertos en medio ambiente todavía falta pasar a la acción. No es el caso de Patricia Reina y Fernando Gómez, que hace 4 años decidieron comenzar una vida sin plásticos a su alrededor. A la pregunta ¿se puede vivir sin plásticos?,
Sí, se puede vivir sin plástico desechable, o bueno, al menos eliminarlo en un 99,9%, que es lo que nosotros hemos hecho. Patricia Reina y Fernando Gómez decidieron en el año 2015 empezar una vida sin plásticos. Son conscientes que este material está presente en la mayoría de objetos que usamos a diario. Sin embargo, insisten en que se trata de lidiar la batalla contra el plástico de un solo uso. Patricia y Fernando reconocen que durante estos 4 años sin plásticos no han dejado de sorprenderse. Tazas de café desechable, por ejemplo, tienen plástico por dentro, muchas de ellas. O que las bolsas de té también, muchas de ellas tienen plástico. O que muchos cosméticos tienen bolitas de plástico, micropartículas, para hacerlo más eficiente. O sea, ha sido un aprendizaje de sitio donde estaba escondido el plástico. Defienden que la concienciación sobre el uso de plásticos no es suficiente, sino que es necesario conocer a fondo las consecuencias derivadas de su uso. Cada vez que hacen un estudio buscando plástico lo encuentran. En el agua embotellada, en el agua de grifo, en el aire. Ahora mismo está dispersado por todo el planeta y todos los lados. Y eso yo creo que la gente no es consciente. Para reducir su uso recomiendan empezar con lo básico como usar bolsas de tela o comprar a granel. Por ejemplo, en cosmética te puedes pasar a los champús sólidos, a los geles sólidos, en productos de limpieza puedes utilizar jabón, bicarbonato, vinagre, esas las cosas antiguas. Son pequeños pasos con los que podemos aportar nuestro granito de arena para cuidar el planeta. Mañana la Compañía Nacional de Danza actúa en el Teatro Calderón de Valladolid y hoy ha sorprendido así en lugares emblemáticos de la ciudad como la Plaza Mayor. Han bailado y realizado fotografías dentro del proyecto de sacar la danza a las calles para que cobre vida más allá del escenario. Los Reyes han inaugurado hoy de manera oficial la 39 edición de Arco. Don Felipe y doña Leticia han querido tener un gesto con Italia por la expansión del coronavirus. En esta edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo participan más de 200 galerías de una treintena de países. De forma paralela y complementaria a Arco, la feria Yusmat se centra en el arte emergente y comprometido. La Galería AP Gallery de Segovia es la única de Castilla y León en un evento en el que el 80% de sus participantes son centros regionales. Con ella terminamos, ahora llegan los deportes. Buenas noches. Esta es una república mínima, 100 metros cuadrados que el artista Rubén Martín de Lucas coloniza un día para hablar del concepto de las fronteras. Es uno de sus proyectos. También reivindica la agricultura sostenible o investiga sobre las naciones. Unas naciones condenadas a diluirse y que hablan un poco pues, de esa temporalidad y de ese carácter líquido, ¿no? De cómo una nación es una construcción mental. De ascendencia segoviana, es uno de los artistas con presencia en Yasmat, arte contemporáneo complementario a Arco, más joven, más comprometido con la sostenibilidad o el feminismo y con más mensaje. Soy uno de los artistas que estamos poniendo el foco no solamente en sostenibilidad, ¿no? Para mí es algo que va un poco más allá, es el papel del hombre, cómo el hombre se ve todavía como epicentro. Cobijando a Martín de Lucas, el Centro de Arte Segoviano AP Gallery, la única galería de Castilla y León en esta feria que apuesta por dar visibilidad a establecimientos de fuera de Madrid. Tenemos esa consideración de galerías periféricas, a cambio ofrecemos, digamos, puntos de vista coaxiales y colaterales, ¿no? Que enriquecen, yo creo, que el panorama. Yasmat lleva el apellido de emergente, aunque con sus 11 ediciones esta feria está plenamente consolidada.